Buenos días, lunes 4 de enero de 2010. Nos acompaña usted en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Espero que usted haya renovado sus energías durante la vacación de fin de año y que el 2010 le permita alcanzar sus objetivos trazados. Este lunes abrimos la entrevista haciendo una reflexión sobre dos temas esenciales referidos a la situación económica y política de nuestro país. Tengo el gusto de que nos acompañe en el inicio del año en la entrevista en línea Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Obviamente que vamos a dedicarnos al tema de la economía, la situación económica, que es, digamos, el cargo que ostenta en este momento Federico, en tanto está relacionado con el comercio y la industria de nuestro país, pero no podemos obviar el tema político también con Federico, puesto que es un tema que es inherente prácticamente a Federico. Federico, un gusto tenerte esta mañana, un gusto. De veras, un placer y aprovecho a felicitarte porque no había estado antes en tu entrevista por esta innovación. Me parece una innovación extraordinaria para las comunicaciones en el país, un gran salto en la cultura mediática de El Salvador. Así que, veras, felicidades por estarlo impulsando. Bueno, gracias, Federico. Antes de iniciar, disculparnos con los cibernautas porque justamente hemos iniciado tarde debido a problemas que están fuera del alcance nuestro. Así es, una trabación impresionante. Creo que a la entrada del puente a Santa Elena había un congestionamiento increíble, tuvimos que dar la gran vuelta. Y bueno, pero aquí estamos, un poquito tarde, pero estamos. Perfecto, gracias, Federico. Bueno, para iniciar, ¿cómo arranca el año en materia económica? ¿Cómo ves el 2010? Estamos allá prácticamente 4 días de 2010, o sea, el tiempo va rápido. Va rápido. La verdad, William, es que hemos tenido un año 2009 complicadísimo. Mucha gente está especulando con respecto a que probablemente en la parte económica no vamos a tener un año peor al menos en el próximo quinquenio. Así pareciera. Pareciera que el 2010 debería ser ya un punto de despegue de la economía. Eso además es lo que está vendiendo en este momento el presidente de la República. Nosotros le tomamos la palabra, por supuesto, pero eso implica además que desde el Ejecutivo debe haber una intensa campaña de incentivo a los sectores productivos del país. Y eso es lo que todavía no estamos viendo. Lo que tenemos de entrada, a partir ya del 1 de enero, es un paquete fiscal que ha sido ampliamente discutido, en el que, a pesar de todo lo que dijeron las autoridades económicas, prácticamente el 80-85% de las observaciones que como gremiales hicimos en su momento eran atinadas por cuanto han sido incorporadas al proyecto final que se discutió en la Asamblea Legislativa, pero que va a tener ciertamente un impacto económico serio. Eso no se quita. Entonces, a pesar de eso, estaríamos esperando de parte del gobierno un combate más efectivo del contrabando, de la elusión fiscal, de todo aquello que permite de alguna manera a la economía nacional no salir adelante y crear esos huecos a través de los cuales mucha gente puede evadir impuestos. Pero por otra parte también esperaríamos una política macroeconómica mucho más seria. A mí me preocupó muchísimo, William, y nos ha preocupado como gremiales productivas en el país, la forma en que mediáticamente se manejó el tema del paquete tributario, ¿verdad? Porque vimos a personeros de muy alto nivel dentro del gobierno hablar de cosas sobre la economía que prácticamente estaban introduciendo un sesgo ideológico que a estas alturas, hombre, digamos ya en el inicio de la segunda década del siglo XXI, ya no deberíamos estar escuchando. ¿Qué señales concretas son las que ustedes esperarían, obviamente alejarse de esos sesgos ideológicos, pero en términos concretos, ¿qué señales esperarían ustedes para este año que recién comenzamos? Por ejemplo, te voy a poner un caso en particular. Ya se sabe que a raíz del impuesto que se va a aplicar a los cigarrillos, a los puros, a los habanos, etcétera, esto va a disparar de una manera impresionante, tal vez como nunca antes, el contrabando. Por lo tanto, una de las primeras cosas que debería hacer el gobierno, ya que ha aplicado o va a empezar a aplicar a partir de enero este paquete fiscal, es que haya un combate frontal, real, integral del contrabando de estos productos, por ejemplo. Si no, lo que vamos a tener es menos recaudación fiscal y una gran cantidad de gente llevando dinero a sus bolsillos a través de este tipo de productos que entran de contrabando al país, que ya sabemos que es bastante grande. Claro. El contrabando de cigarrillos es impresionante en El Salvador, en Centroamérica entera, por supuesto, pero en El Salvador de manera particular.
Y si encima de eso le estás agregando este impuesto, la gente va a buscar otra manera de poder acceder al producto. Perfecto, vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa comercial, Federico. Cuando regresemos me interesa que hablemos un poco, digamos, en términos de los negocios, si ustedes tienen contabilizados, si hubo cierre de negocios el año pasado, si los han contabilizado a raíz de la crisis económica, digamos, que está impactando al mundo y a nuestro país. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, Federico, quiero plantearte algunas interrogantes de los cibernautas que nos han enviado preguntas puntuales. Por ejemplo, Ramón Ruiz de San Salvador dice, ¿considera usted que con las nuevas medidas tomadas por el nuevo gobierno se ayudará a la economía del país? Saúl Montes dice, feliz año nuevo, creo que ustedes deberían impulsar una campaña de información de lo que nos afectará la reforma fiscal. Yo lo plantearía entonces en manera de pregunta hacia tu persona, Federico, si ha habido realmente suficiente información sobre estas reformas fiscales hacia la población, o sea, la población está enterada. Y el último mensaje, René Cruz, también de San Salvador, señores, les deseo feliz año. Pregunta si las medidas adoptadas por el gobierno han sido las correctas respecto a la economía. Bueno, de alguna manera he planteado en la primera parte de la entrevista, William, la necesidad que el gobierno tiene de implementar medidas que sean integrales, ya que se ha aprobado el paquete tributario. Con respecto a una de las interrogantes que nos hace directamente uno de los cibernautas, sí, vamos a hacer como Cámara de Comercio por lo menos uno, si no varios, eventos en los cuales nuestro interés, sobre todo al socio de la Cámara, es poderle explicar cómo puede impactar este paquete tributario recién aprobado en la Asamblea Legislativa en general al país y a la economía, ¿verdad? Sí, porque uno se pregunta, Federico, por ejemplo, el ciudadano el promedio, el común y corriente de este país pregunta, bueno, ¿cómo me va a impactar? Porque uno dice, los cigarrillos, los licores, pero bueno, si no fumo, si no tomo, no tengo problema. O si no tengo un yate, o si no tengo un jet ski, no hay ningún problema. Lo cual es relativamente cierto. El problema con esto, William, es que hay industrias, el caso de los licores, el caso del tabaco, que tienen y que le dan, digamos, a la economía salvadoreña una inyección de empleo muy grande. Entonces, que de pronto este tipo de mercado comience a ser atacado, digamos, ya no solamente por el impuesto en sí, sino por lo que provoca periféricamente, que es en este caso el contrabando, esto puede provocar una huida de empresas muy grande, además de una merma en la cifra de empleo del país. Ya el año pasado, imagínate, estábamos cerrando con más de 40,000 empleos que fueron perdidos en los últimos 6-7 meses del año. Entonces, si a esto le estamos agregando, digamos, una presión tributaria, una presión fiscal, que al mismo tiempo de encarecer los productos, va a generar mayor contrabando alrededor de estos mismos productos, lo que al final vas a tener es, en lugar de incentivar la economía, desincentivarla. ¿Y quienes terminan pagando los platos rotos de todo esto? El consumidor. Es que ahí no hay para dónde moverse, ¿verdad? Un gran empresario, William, que se va del país, no me refiero a un empresario salvadoreño, sino un empresario, una tabacalera, por ejemplo, que sale del país, se va y se lleva su dinero a otra parte. Ese gran empresario nunca pierde. El que pierde finalmente es el país en el que se encuentra. Porque justamente en los días finales de diciembre que estaba la discusión de la reforma, hablaba con un amigo que trabaja con una empresa dedicada
licor a la cerveza, digamos, y decían ellos, bueno, si aquí se aumenta desproporcionadamente el impuesto al valor, lo más seguro es que entonces ya se nos comunicó, decía él, que nos van a trasladar hacia otro país de Centroamérica donde hay mejores condiciones. Por o sea, supuesto. y no era nada, no era una amenaza, sino que era una cuestión real. Y es que mira, William, hay que entender que la economía y en general los ciclos económicos se mantienen de la productividad. Si tú tomas las 25 naciones más prósperas del mundo, decime cuál de ellas ha centralizado la producción en el Estado. Ninguna, ninguna. El caso de China es muy particular porque es digamos, un mercado comunista hacia adentro y hacia afuera es extremadamente capitalista. Sí, de acuerdo. El capitalismo salvaje que tanto denunció Juan Pablo II y que sigue denunciando Benedicto XVI, ¿verdad? O sea, estamos hablando de que en general, para tú poder promover la economía de un país y generar mayor riqueza, lo que tenés que hacer es generar productividad. Y eso es lo que un Estado por lo menos que no tenga un sesgo ideológico para manejar la economía de un país, debe hacer. Y es ahí donde todavía sentimos que hay demasiada incertidumbre. Y en la discusión al menos de este paquete fiscal, lo que menos hubo es, aparentemente, al menos de manera pública, comprensión sobre cómo funciona la economía en estos sentidos. Y eso tendría que ver con un gobierno que estaba recién instalado, aprendiendo un poco a hacer gobierno. Lo que sucede, William, es que hay gente dentro del gabinete económico del presidente Funes que no son nuevos en estos temas, los conocen perfectamente, saben lo que implica en un país manejar con sesgos ideológicos la economía. Es decir, imagínate ya Marx, que se equivocó en tantas cosas, por supuesto, una de las cosas en las que más se equivocó fue precisamente en tratar de ver de manera tan subjetiva la economía de los países. Por eso es que dijo que iba finalmente a fracasar el modelo capitalista y tenemos 100 y pico de años después de su muerte que todavía sigue siendo exitoso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde me parece que si nos confundimos en el enfoque que le damos, y ojo, en el enfoque que le estamos vendiendo a la población, porque al final quien escucha esos mensajes y quien se los cree o quien se los puede creer es la población salvadoreña, que entonces empieza a decir, o sea que nosotros, este paquete tributario, el problema no ha sido el enfoque del gobierno, sino que es el enfoque de los empresarios salvadoreños. Claro. Y ahí puede haber un problema de lucha de clases muy serio. Bueno, entonces, para cerrar, te consultaba, ¿cuántos, si tienen contabilizado cuántos negocios pudieron cerrar el año pasado a raíz de la crisis? Imposible contabilizarlo, William. Imposible, deben haber sido muchísimos solamente en la Cámara de Comercio, y me refiero a socios de la gente que ha tenido que dejar de pagar la cuota en la Cámara de Comercio porque han tenido que cerrar, irse del país, porque han tenido que disminuir su planilla o sus costos. Estamos hablando de decenas, ¿verdad? Solamente en el caso de la Cámara de Comercio, pero estoy seguro que todas las demás gremiales han tenido una merma en su membresía. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablemos un poco del escenario político, cómo, digamos, la transición del nuevo gobierno y la situación económica de la recesión a nivel mundial, la recesión en nuestro país, esas dos variables, cómo se compaginaron y cómo de alguna forma confabularon en contra de la economía. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estamos esta mañana del lunes 4 de enero de 2010 conversando con Federico Hernández, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Federico, entonces, hablemos sobre la situación política de lo que hubo el año pasado, la transición. Ya tenemos un gobierno que tiene más de 7 meses en el poder. Hemos hablado de la situación económica, pero en términos políticos, ¿cómo has visto la
la actuación de este gobierno? Porque me interesa también que hablemos de la derecha, pues, o sea, una derecha que parece complicada, muy complicada desde adentro. Pero ¿cómo ves al gobierno? A ver, antes una aclaración, porque podría haber quedado en la mente de la gente que la gremial, nuestra gremial, la Cámara de Comercio, ha perdido a lo largo del año, si contabilizamos completamente, a su membresía, lo cual no es cierto. Dicho sea de paso, somos de las pocas gremiales que sigue creciendo a pesar del problema económico. Y esto se debe, William, claro, a varias cosas. Se debe a la información que estamos dando. La Cámara fue la primera en el año pasado en dar la voz de alarma con respecto al paquete tributario y lo que se venía encima de los salvadoreños, y por supuesto al tipo de información que le damos a nuestros socios. Por eso es que a pesar de todo seguimos creciendo. Sí, claro. Solo quería aclararlo. Bueno, perfecto. Ahora, el tema del gobierno, ¿cómo veo al gobierno? A ver, el gabinete, tú lo que ves es un híbrido. Obviamente un híbrido en el que claramente asoma una buena cantidad de personajes mucho más cercanos al presidente Funes me refiero, y otros más cercanos a la línea partidaria del Frente Farabundo Martí, hoy partido oficial. Públicamente tú lo que ves es una gran cantidad de mensajes contrapuestos entre uno y otro bando. Voy a poner eso del concepto bando entre comillas. Sí, sí. Hasta el sol de hoy, William, no sabemos hasta qué punto eso que públicamente está saliendo es real al interior del gabinete. Eso todavía no lo sabemos. Parecería que es real. Digo parecería porque, conociendo la personalidad del presidente Funes, uno tendería a creer que él no va a dejarse manipular por el partido FMLN. En los hechos concretos, eso lo ha podido demostrar, digamos, no en el discurso, sino en los hechos concretos. Ese es el problema. Ese es el problema, que hasta el momento solo se ha dicho eso. Solo se ha dicho, solo ha sido palabras, discurso. Yo creo que reprender incluso a un vicepresidente es interesante en la medida en que eso además le ha granjeado mayor independencia de cara al público al presidente Funes. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es que eso se traduzca en hechos. Esos hechos, a 7 meses de este gobierno, todavía no los vemos. Todavía no están en la mesa. Habrá que esperar, por supuesto. En este momento el presidente Funes, entiendo yo que en estos días va a anunciar cambios en el gabinete de gobierno, donde por cierto ha adelantado que uno de los principales criterios va a ser precisamente la confianza, qué tanto él confía que aquel funcionario está acercándose o no a la implementación de aquello que prometió como candidato en la campaña presidencial del 2009. Claro. Ahora, no sé si en tu caso, Federico, si ves que hay, digamos, de alguna forma un acuerdo, hay un pacto entre el presidente Mauricio Funes y su equipo respecto de esas contradicciones que se dan con el FMLN. Si, ¿tú tienes un poco de duda sobre eso? Si puede ser una cuestión pactada o si realmente, ¿cuándo, digamos, o qué luces esperarías como para saber si efectivamente hay algo concreto en esto, más allá del discurso? Eso se rumora muchísimo, y tú que eres periodista y que estás en los corridos, creo que lo has escuchado muchas veces, nosotros también. Evidentemente se menciona esa posibilidad también, que el presidente en la realidad esté confabulando con el mismo Frente Farabundo Martí para llevar eventualmente unos 5 años relativamente tranquilos, sin mayor desestabilización política, y permitir eventualmente que a partir de 2014 llegue, digamos, un duro, ¿verdad?, a la presidencia de la República. Cuando me refiero a un duro, me refiero a alguien de pura sangre del FMLN, ¿verdad? Claro. No como han dicho algunos personeros, algunos altos personeros del Frente Farabundo Martí, que esta vinculación del presidente Funes con el FMLN es coyuntural. Ahora, si esto es así, no lo sé. Yo no puedo especular sobre una especulación. Lo que yo sí te puedo decir es que, de momento, en los hechos, en la concreción, más allá de las palabras, todavía no se ha visto a un presidente que diga: yo soy el presidente de la República y se va a hacer lo que le prometimos a los salvadoreños. Y lo que le prometimos a los salvadoreños es no al chavismo, no al socialismo del siglo XXI, no a Marx, no a ese tipo de planificaciones desde el Estado que se meten en todo, incluyendo en la educación de los adolescentes. Y ahí es donde me parece que todavía tenemos que ir un poco más allá de las palabras. Perfecto. Me interesa saber entonces, de parte tuya, después del corte comercial, cómo ves el FMLN. Durante la campaña electoral, el FMLN insistió mucho en que había mucho de campaña cuando se hablaba de socialismo, del comunismo. Hoy el FMLN, sin embargo, lo asume con mucha naturalidad. Dicen incluso que nunca ocultaron eso. Bueno, durante la campaña no fue eso lo que se dijo. Pero me interesa conocer tu opinión sobre el FMLN, ahora que ellos están hablando con claridad de que sus objetivos están plasmados en los estatutos y que aspiran al socialismo. Vamos a la pausa, volvemos.
pasión del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Federico, para cerrar, en el caso específico de lo que estamos hablando del FMLN, la relación Mauricio Funes y FMLN, pero en el caso del FMLN decíamos, bueno, ahora ya no ocultan de que todo el tiempo han tenido aspiraciones por el socialismo, hoy hablan de los estatutos, cuando en algún momento de la campaña dijeron de que cuando se hacía referencia a esto era campaña mediática de los medios de comunicación o en el marco de la política, pero ahora con mucha naturalidad hablan de socialismo, hablan de comunismo y hablan también de adherencia al socialismo del siglo XXI. ¿Qué hay de todo esto entonces? ¿En qué quedamos? A mí, William, algo que yo siempre he tratado de combatir en general en la política nacional es la incoherencia. Yo creo que una de las peores cosas que puede hacer un político es ser incoherente. Voy a decirte algo que en alguna ocasión lo he dicho de manera pública, pero tal vez no con suficiente énfasis. Una de las pocas cosas que yo admiraba de Shafiq Handal era su coherencia. Desde luego que yo tenía razones más que suficientes para decir Shafiq Handal está equivocado. Lo que yo no podía decirle o acusarle es que era incoherente. Un tipo muy coherente que te decía, soy comunista, creo en esto, esto y esto, y eso es lo que defendía. Y lo defendía públicamente, independientemente, quién se enojara o quién estuviera a favor. Eso no lo vimos en la campaña. En la campaña, obviamente a lo largo del 2008, pero menos en la medida en que se fue acercando la elección presidencial en marzo de 2009, nunca vimos esa coherencia que tanto es alabable en cualquier político, ya no digamos en Shafiq Handal. Eso nos preocupó mucho a muchos salvadoreños en aquel momento, tanto que decidimos salir a la palestra pública a hacer ciertas críticas, todas coherentes, todas argumentadas, sin inventar absolutamente nada, para decir a los salvadoreños, ojo, esta gente no ha cambiado, no es verdad. Y cada vez que se contrastaba algunas de nuestras opiniones con lo que decía, incluyendo el candidato a la vicepresidencia en aquel momento, siempre se decía que no, si el socialismo 21, qué barbaridad, si aquí lo que vamos a hacer en todo caso es una cosa nueva para El Salvador. Ahora ya no lo esconden, en efecto. Bueno, y ustedes fueron muy criticados por eso, o sea, digo ustedes, alguna gente que estuvo haciendo ese tipo de planteamientos. Hubo muchos intelectuales que creímos nuestro deber salir a la palestra pública y decirlo, porque consideramos que era lo que teníamos que hacer en aquel momento. ¿Y te sentís reivindicado cuando ahora escuchás eso? Digo, no sé si eso es bueno o es malo, pero en todo caso reivindicarte cuando decís, bueno, eso es lo advertí en aquel momento y ahora lo sostengo. Y no solo lo dije yo, William, lo dijo mucha gente y con argumentos, ¿verdad? Y en aquel momento lo que se dijo es que estábamos comprados, que éramos plumíferos, que estábamos mintiendo a la gente, que estábamos hablando de comunismo cuando el comunismo ya se había muerto. Bueno, ¿y qué es lo que estamos viendo ahora entonces, ¿verdad? Entonces, reivindicado, no sé si reivindicado, lo que sí sé es que en aquel momento algo que sabíamos que era verdad lo dijimos y ahora sabemos que es verdad, que era verdad, que siempre fue verdad, que nunca fue mentira. En ese sentido, creo que lo importante es sacar la lección de todo esto y que es como salvadoreños lo que tenemos que sacar de lección es que en efecto hay que premiar siempre la coherencia. Hasta el momento, William, al menos en el discurso, el presidente ha querido ser coherente con lo que ofreció en la campaña. Falta verlo en los hechos. Y en la medida en que esa coherencia no se vaya materializando, los salvadoreños van a empezar a castigar ya no solamente al FMLN, al presidente Funes también. Y ojo, el FMLN está haciendo una apuesta muy complicada, que seriamente ellos deberían de, en este momento, darse cuenta si puede o no redituarles en votos para las próximas elecciones de medio tiempo como para las presidenciales del 2014. Sí, claro. Y es lo siguiente. El presidente Funes ganó él. El FMLN solo, sin llevar a alguien con la capacidad mediática de Mauricio Funes, jamás hubiese ganado. A mí me impresiona todavía hoy, William, que el FMLN solo haya ganado por 70,000 votos.
teniendo un pésimo contrincante al otro lado y la peor campaña presidencial que Arena ha hecho en su historia. A pesar de todo eso, solo ganó por 70,000 votos. ¿Qué te implica esto? Y la gente en efecto no compra eso que le están vendiendo ahora el socialismo del siglo XXI. No lo ha comprado nunca. Y me da la impresión que Salvadoreño no lo va a comprar jamás. ¿Y crees tú que el FMLN cuando habla digamos, muy abiertamente ahora y con mucha confianza sobre socialismo del siglo XXI, sobre comunismo, es porque ellos creen que la gente ya asimiló entonces ese discurso y puede seguir votando por ellos? Podría ser, y me da la impresión que esa es la apuesta un poco riesgosa que están haciendo, ¿verdad? Porque en la medida en que orillen al radicalismo, al presidente Funes, lo van a meter en un gran aprieto a él y van a meter en un gran aprieto en general al proyecto que ellos quieren impulsar. Perfecto, vamos a la última pausa. Cuando regresemos entonces, Federico, hablemos sobre la derecha. ¿Cuál es el futuro de la derecha para los próximos años, sobre todo para 2012? Ya volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Federico, hablemos en los últimos minutos entonces de la derecha. Parece una derecha bastante complicada desde adentro y concretamente en el caso de Arena, pues tuvo una situación tan difícil el año pasado, 12 diputados que se deciden, digamos, separarse del partido Arena, la expulsión del expresidente Elías Antonio Saca. ¿Será que la derecha tiene, o en este caso el partido Arena tiene su enemigo internamente, no es tanto externo, sino y lo que pueda ocurrir en 2012 para las elecciones de medio término pueda depender más de lo que haga la derecha, lo que haga el partido Arena, que lo que haga o no haga el FMLN? Definitivamente, no hay peor virus que el virus de la división. En cualquier partido político es así. Arena está experimentando, tal vez por primera vez de manera tan fuerte, los estragos que este virus puede ocasionar al interior de cualquier institución política. Ya no digamos una que ha gobernado durante 20 años y que se acostumbró de alguna manera al ejercicio del poder ejecutivo. Ahí me parece que Arena tiene un reto muy fuerte, obviamente, y esto ha sido reconocido hasta por el presidente de la República, Mauricio Funes. El país necesita una oposición fuerte y una oposición coherente. Lo peor que le puede pasar a Arena en este momento es seguir el mismo camino que siguió el PDC, que siguió el PCN, los grandes partidos que durante tanto tiempo detentaron el poder en el país de una manera indirecta o directa y que ahora pues son grupos políticamente minoritarios al interior incluso del Congreso. Si Arena comienza a permitir que prevalezcan los personalismos, que prevalezcan las ambiciones, que prevalezcan las zancadillas, Arena va a desaparecer. No le va a quedar otra. Hacia ese camino va si no corrige el rumbo. En este momento, obviamente hay un grupo que se ha quedado con la marca de Arena y habría que ver qué tan fuerte podrían ser en ese proceso de reacomodarse y de poder invitar a más fuerzas vivas a que se unan, ¿verdad? Eso ya será un camino que tendrán ellos que elegir. Ahora, este año podría ser clave en la medida en que no están de inmediato las elecciones, pero les podría permitir políticamente estabilizarse y, digamos, dar la lucha para 2012. Tienen todo el tiempo del mundo, William. O sea, 2 años en política es suficiente tiempo como para poder crear al interior de cualquier institución política, ya no digamos una con la tradición que tiene Arena, mayor cohesión. Ahora, eso dependerá, por supuesto, de cómo se manejen las cosas hacia adentro y qué visión se tenga sobre esa necesidad. ¿Y cuáles son las claves entonces para el partido Arena para superar esa crisis? Renovación, obviamente la unidad, pero
Pero ¿cómo? Mira, reivindicar los principios. Es que los principios son claros. Los principios liberales son clarísimos, no solamente en el Partido Arena, deberían de serlos también en el PDC y en el PCN, ¿verdad? Incluso con los 12 disidentes también que ahora conforman Gana. Los principios son los principios. Y si uno está claro que la defensa de esos principios valen la pena, incluso valen la propia vida, uno tiene que estar dispuesto a luchar por la reivindicación permanente de esos principios. Y es ahí, William, donde me parece que en Arena hay de todo. Hay gente que está dispuesta a sacrificarse por esos principios, sobre todo gente incluso mayor, que han sido fundadores del partido, etcétera, y hay gente que no está dispuesta a hacerlo. Entonces, en la medida en que haya una mayor, una mayor captación del poder que todavía tienen, del poder, cuando me refiero al poder, me refiero a que las ideas, si son buenas, siguen siendo ideas fuertes, siguen siendo ideas poderosas. Si se atrae a la gente con esas ideas, mayor capacidad va a ser de llegar a esa coherencia y a esa cohesión que necesita el partido. Perfecto, se nos acabó el tiempo, Federico, te agradezco que hayas compartido con nosotros y espero contar con tu presencia más adelante. Encantado, William, siempre es un gusto. Bueno, terminamos así la entrevista en línea, nos vemos mañana a las 8:15 de la mañana, siempre con otra entrevista en vivo. Buenos días.